Muy buenas noches a todos, buenas tardes, pues ya se ve más oscuro porque está nublado, ¿verdad? Y aparte es más tarde. ¿A quién se le olvidó? Bueno, para la próxima ya no se les olvida, ¿verdad? Muy bien, hoy tenemos como meta estudiar el capítulo 3 de Levítico. La semana pasada estudiamos los requerimientos de la ofrenda de cereal, que era el capítulo 2, y hoy estudiaremos las especificaciones del sacrificio de comunión, que es el capítulo 3. Empecemos a leer en Levítico 3, versículo 1. Dice, si alguien ofrece ganado vacuno al Señor como sacrificio de comunión, deberá presentarle un animal sin defecto, sea macho o hembra. Entra así directo sin mucha explicación, no nos explica en qué consiste o el propósito del sacrificio de comunión, sino casi hasta el final, así que me voy a adelantar un poquito yendo al original para tratar de tener una idea de qué se trata. Cuando dice que se ofrece ganado vacuno al Señor, aquí se va a usar el mismo criterio que se usó en el capítulo 1, que incluso en el capítulo 2, que se menciona primero lo más caro y luego lo más económico. En el caso de los holocaustos, lo más caro era el vacuno, ¿verdad? Y lo más barato eran las aves. En este caso, empieza también con el ganado vacuno, que es lo más caro, y la palabra ofrenda, bueno, cuando dice aquí ofrece ganado vacuno al Señor, ofrece es corbán, la misma palabra que vimos la semana pasada, una ofrenda dedicada a Dios. Entonces, si vas a ofrecerle algo de tu ganado vacuno, algo lo vas a declarar corbán, o sea que lo separas para Dios, dice como sacrificio de comunión, la palabra, bueno, las palabras sacrificio de comunión son una sola palabra en hebreo, shelem, que se traduce como sacrificio por alianza o amistad, ofrenda de paz. La concordancia exhaustiva Strong dice, esta palabra proviene de shalom, o sea, shelem proviene de shalom, que se traduce como compensación, es decir, un sacrificio voluntario en agradecimiento, ofrenda de paz. La Reina Valera 60 lo traduce como ofrenda de paz. La NBI, ofrenda de comunión. Ambas traducciones son válidas. Cuando habla de comunión, bueno, shalom viene de shalom también, tiene que ver con la paz, pero esa paz en el término hebreo no significa necesariamente ausencia de problemas, sino estar en paz con Dios. Tiene que ver con la manera en que se vive, no si tienes una situación inquietante o no, sino el estatus, por así decirlo, por la vida que llevas, cómo está tu estatus con Dios. Entonces, si esto se ofrece como un sacrificio de comunión, dice, deberá presentarle un animal sin defecto, sea macho o hembra. Pero en todos los casos de ofrenda animal, el animal tiene que ser sin defecto. Pero hasta este caso se permiten las hembras. No se permitían los animales hembra en los sacrificios anteriores, prácticamente en los demás tampoco. ¿Por qué en este caso sí se permiten las hembras y en el caso del holocausto, por ejemplo, no? Porque en aquel entonces el animal macho tenía más valor que un animal hembra. Entonces no es que Dios prefiera los machos o las hembras, ¿verdad? O que Dios sea machista, como algunos se quejan. Ya, no, Dios no quiere hembras, quiere machitos. No, está hablando de lo que es más valioso. Si le vas a traer una ofrenda a Dios, en el caso del holocausto, un animal tiene que ser macho porque es lo más caro. Pero en este caso en particular, deja el criterio del que ofrece la ofrenda si quiere traer macho o hembra. Quiere traer el más caro o el más económico, hablando del ganado vacuno, ¿verdad? Aquí queda a criterio de la persona y más adelante vemos por qué. Luego, nos dice el procedimiento para este tipo de ofrenda en Levítico capítulo 3, versículo 2. Dice, pondrá su mano sobre la cabeza del animal, al que degollará la entrada de la tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. Y esto es lo mismo que lo que se describía para el holocausto. Pero, dice el comentario Hélicos, a diferencia de la imposición de manos sobre el holocausto, aquí no había confesión de pecado, sino la expresión de palabras de alabanza a Dios. ¿Verdad? Esto no lo dice la Escritura, ¿verdad? El comentario Hélicos se basa en los registros históricos del Segundo Templo, de cómo se hacía. Vimos que en el caso del holocausto se tenía que confesar los pecados, ¿verdad? Es decir, yo he pecado y tenías que decir todo lo que habías hecho.
En este caso, históricamente se dan palabras que expresan gratitud a Dios. Ahora, en el caso del animal, en el caso del holocausto se consumía por completo en el altar. En este caso no, solo se ofrecen ciertas partes. Vamos a verlo en Levítico 3, versículo 3 al 5. Dice, el oferente le presentará al Señor como ofrenda por fuego las siguientes partes del sacrificio de comunión: la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Entonces los hijos de Aarón quemarán todo esto en el altar encima del holocausto que está sobre la leña encendida. Es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Ahora, algunos comentaristas dicen que ofrecer animales, en este caso, que tiene que ver con el sacrificio de comunión, hace referencia a algo que casi nunca hacían. Tenía que ver con un motivo de celebración. Pero cuando dice aquí, las partes específicas que tienen que entregarse al Señor, yo me acuerdo, yo siempre batallé mucho para entender por qué Dios pide esto. Mi gente, quieres llevarle una ofrenda y tienes que ser específicamente la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos. Los 2 riñones, la grasa junto con los riñones, la grasa que recubre los lomos y el lóbulo del hígado. Pues quién sabe qué es eso, ¿verdad? Algún carnicero que le sepa podrá tener idea. Yo estuve buscando imágenes de esto, pero no encontré. Cuando buscaba esto me ponía imágenes de humanos. Pues ni modo que las trajera, ¿verdad? No eran sacrificios humanos. Y no conozco a un carnicero como para ir a pedirle que me explique. Sería interesante ver exactamente qué es lo que veían, ¿verdad? O qué es lo que cortaban. Pero Dios específicamente pide esas partes, la grasa y la grasa y la grasa y los riñones. Dice el comentario Barnes, la grasa que recubre los intestinos se refiere al sebo o membrana transparente que tiene una red de tejido graso. La que se adhiere a esto se refiere a los pequeños trozos de sebo que se encuentran en los intestinos de los animales sanos. Cuando dice los 2 riñones y la grasa que los recubre y la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el comentario Pulpi dice los riñones y toda la grasa relacionada con ellos, además de la grasa, lo único que se ofrece en el altar de este animal son los riñones. O sea, al animal le tienes que quitar la grasa y los riñones, es todo. Y toda la descripción de que lo que está encima de estos y los lomos es para que ubicaran dónde se encuentra la grasa que tiene que extirpar, porque esa grasa va para Dios. Versículo 5 dice, entonces los hijos de Aarón quemarán todo esto en el altar, encima del holocausto que está sobre la leña encendida. Es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Entonces, como esa parte del animal, toda esa grasa y los riñones son para Dios, simbólicamente se los dan a Dios quemándolos en el altar. Al quemarlos, el humo sube y es como si Dios estuviera recibiéndolos, ¿verdad? Entre comillas. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios pide específicamente eso? Bueno, necesitamos el contexto cultural para entenderlo. De hecho, muchas cosas en Levítico no las vamos a entender si no es por el contexto cultural. ¿Qué era la costumbre de aquel entonces o qué era valioso para aquel entonces? Que era, si alguien trataba de comerse un animal, ¿se comería estas partes o no? Fíjate lo que dice el comentario de Helicos. La grasa es para Dios, es decir, la parte mejor o más selecta del animal. La grasa era lo más selecto, lo mejor que podían extraerle al animal. Yo imagino que si tú quieres hacer una carne asada y tienes medios para hacerla, ¿verdad? Porque luego aquí dicen carne asada y unas milanesas. Tienes los medios para hacerle los mejores cortes son los que tienen grasita, no pura grasa, pero tiene que haber un buen balance entre la grasa y la carnita. De manera que lo que hace sabroso el corte es la grasa, ¿verdad? Y ya, pues a quienes les gusta pura grasa, literalmente, pero eso es lo que le da sabor. Ahora, resulta que en aquellos entonces, dice el comentario de Licos, la parte más valiosa del animal, la grasa, pertenecía a Dios. En las ofrendas animales era una parte especial del animal. Dice que tenía una santidad peculiar y los israelitas tenían prohibido comerla. De hecho, lo vamos a ver en el versículo 17. El punto es, lo más selecto del animal, lo más valioso es la grasa. Y Dios dice, esa me la das a mí.
la pones en el altar y la quemas. Nadie se la va a comer esa es para Dios. Ahora, veamos dos aplicaciones de esta misma palabra grasa, que es keleb, en el sentido de ser lo más valioso. ¿Cómo nos muestra la Biblia, al menos en dos pasajes, cuál era la percepción de la grasa en aquel entonces? Vamos a Génesis 45, 18. Dice que me traigan a su padre y a sus familias. Yo les daré lo mejor de Egipto y comerán de la abundancia de este país. Así como lo leemos en la NBI, no tiene nada que ver con la grasa. Pero cuando dice, y comerán de la abundancia de este país, la palabra abundancia es keleb, grasa. Debió traducirse así, comerán de la grasa de este país. Y aquí tenemos una aplicación de la grasa como lo más valioso de un país. Entonces, cuando Dios está pidiendo la grasa del animal, está hablando en esos términos, lo más valioso del animal. Vamos a Números 18, 12. Otra aplicación dice, de las primicias que ellos traigan al Señor, te daré también lo mejor del aceite, del vino nuevo y de los cereales. Aquí las palabras lo mejor es keleb, grasa. Debería traducirse, te daré también la grasa del aceite. En el original dice la grasa del vino nuevo y la grasa de los cereales. Pero no tiene sentido si lo traduces así porque los cereales no tienen grasa, ni el aceite, ni el vino. Pero muestra cómo hablar de la grasa del aceite está hablando de lo mejor del aceite. Entonces, cuando Dios está pidiendo la grasa del animal, en este caso una res que se ofrece a Dios, está diciendo lo mejor del animal es para mí. No es una especie de sadismo raro, como algunos se imaginan, que Dios quiere que le cortes ahí las tripas y le des ciertas partes como si fuese muy sanguinario. No, está hablando en el contexto de aquel entonces. En aquel entonces se sabía que al momento en que matas a un animal, ya sea para consumirlo o para ofrecerlo, lo más valioso, a lo que podría sacarle más provecho, ya sea que lo consumas tú o lo vas a vender, era la grasa. Y Dios dice, la grasa es para mí. Y ahorita vamos a ver cómo sigue pidiendo la grasa, y luego pone una prohibición con la grasa y trataremos de entender por qué. Luego cambia al caso de un animal de ganado ovino, que era el que le seguía en precio. El proceso es el mismo, pero se ofrece una parte nueva del animal que no fue considerado en el caso de la res. Vamos a Levítico capítulo 3, versículos 6 al 8. Dice, si el sacrificio de comunión es de ganado ovino, el oferente deberá presentarle al Señor un animal sin defecto, sea macho o hembra. Si la ofrenda es un cordero, lo presentará ante el Señor y le impondrá la mano sobre la cabeza, degollando luego el animal ante la tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. Es exactamente el mismo procedimiento que en el caso anterior, el ganado vacuno y el caso del holocausto. Luego, versículo 9 al 11. El oferente le presentará al Señor como ofrenda por fuego las siguientes partes de este sacrificio. La grasa, la cola entera, la cual cortará desde el espinazo, la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los dos riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Entonces el sacerdote quemará todo en el altar. Es una comida, una ofrenda presentada por fuego al Señor. Aquí decimos, bueno, ya nos dimos una idea de por qué la grasa, pero ¿por qué la cola? Yo nunca he comido cola de res ni cola de puerco. ¿Alguien la ha comido? Bueno, ¿alguien ha comido cola de oveja? Yo digo, no conozco mucho de ovejas, ¿verdad? Pero una búsqueda rápida en Google, las ovejas no tienen mucha cola que digamos, ¿verdad? Y dices, ¿por qué? O sea, ok, la grasa es lo más valioso del animal, pero en el caso de la oveja, ¿qué onda con la cola? ¿Por qué se especifica la cola entera, la cual cortará desde el espinazo? ¿A qué se referirá? Bueno, contexto cultural. Cuando habla de, primero en el original, cuando nos dice la cola entera, la palabra cola, al ya en hebreo, se traduce como la grasa de la cola. No está hablando de la cola como tal, sino de la grasa que hay en la cola. Así que hace sentido. ¿Por qué se está pidiendo la cola? Porque en el original está hablando de la grasa de la cola de la oveja.
Ahora, comentario bélico, dice, las ovejas de Siria y Palestina eran y siguen siendo la especie llamada, entre comillas, cola de pan. La parte ancha de la cola a menudo pesaba 7 kilos o más. En los animales jóvenes, la sustancia de la cola, que consiste en tuétano y grasa, sabe a tuétano y los árabes la utilizan para cocinar en lugar de mantequilla. A menudo era tan grande la cola que se arrastraba por el suelo, y para aliviar al animal del dolor que le ocasionaba arrastrar la cola por el suelo, se le adjuntaba un pequeño carrito de ruedas para que la arrastrara. Dices, ¿qué? Las ovejas no tienen así la cola, ¿verdad? ¿De qué está hablando? Bueno, ¿me ponen la primera imagen, por favor? Esto es lo que se supone eran las ovejas de aquel entonces. Y describe exactamente lo que dice el comentario Hélicos. La cola era tan grande que llegaba al suelo y tenían que ponerle un carrito con ruedas para que la oveja no sufriera. Ahora, ¿me ponen la siguiente imagen? Esa es una real. Y ahí está claramente cómo la cola llega al suelo, pero no trae carrito esta pobre oveja. No sé si se lo quitaron para la foto o así la dejan. Pero entonces resulta que la cola de esas ovejas, que son las de allá, así son las ovejas de allá, es pura grasa. Era lo más valioso de la oveja. Y por eso Dios especifica la cola entera, la que cortarás del espinazo. De manera que, digamos que, como dice el comentario bélico, 7 kilos de grasa o más en la cola sería valiosísima. Y Dios dice, bueno, esa me la das completita. O sea, le quitas lo de adentro, la grasa de adentro, y aparte toda la cola. Y la quemas. Esa es para mí. Luego dice el versículo 11, entonces el sacerdote quemará todo eso en el altar, es una comida, una ofrenda presentada por fuego al Señor. Y se menciona ya una comida. Ahorita profundizamos un poco más. Se quema en el altar, que no la aprovechas tú, nadie se va a beneficiar de toda esa grasa va para Dios. Tercer caso, el caso de que se ofrezca una cabra. El procedimiento es exactamente el mismo, incluso las partes del animal que se ofrecen, igual que el ganado vacuno, no como la oveja, el ganado vacuno. Vamos a Levítico 3, versículos 12 y 13. Dice, si la ofrenda es una cabra, que en este caso es el animal más económico que puedes ofrecer, dice, la presentará ante el Señor poniendo la mano sobre la cabeza del animal al que degollará ante la tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. Exactamente igual, ¿verdad? Pero este es el caso más económico. El más pobre llevaba cabra. ¿Por qué aquí no se aceptan las aves? Ahorita lo razonamos. Luego, versículo 14 al 16. El oferente le presentará al Señor como ofrenda por fuego las siguientes partes del animal: la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el óvulo del hígado, el cual se extrae junto con los riñones. Entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar. Es una comida, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato. Toda la grasa pertenece al Señor. Y aquí especifica claramente, toda la grasa pertenece al Señor. ¿Por qué dice que es una comida? No nos dijo eso en el caso del holocausto, ¿verdad? Todo el animal se quemaba en el altar, se consumía. En el caso de la ofrenda de cereal, sí era una comida, pero para los sacerdotes, ¿verdad? Porque el sacerdote tomaba un puño de lo que llevabas, los distintos tipos de prepararlo, vimos que se le ponía miel y sal para sazonarla, para que supiera rico, pero el que la lleva no la consume. Se ofrece una pequeña parte a Dios y lo demás es para el sacerdote. Y ahí nos imaginamos que sentía el sacerdote, ¿verdad? Cuando llegara la que la prepara bien rico. En este caso dice, es una comida. Y aquí no se especifica todavía para quién. Más adelante, por ahí del capítulo 7, va a haber más detalle, pero no me quiero adelantar, que lo que vemos en el capítulo 7. Como la señora que dice, véndame todo. No, lo que voy a vender. De que voy a hablar el miércoles que toque el capítulo 7. Pues nos esperamos. El punto es que es una comida, literalmente una comida, y voy a adelantar un poco. Más adelante se especifica con más detalle, pero voy a adelantar un poco. Este sacrificio
Ya ven que toda la grasa, y en el caso de la oveja, lo más grasoso, se ofrecía a Dios. Luego más adelante se nos va a decir que el pecho y la espaldilla derecha o la parte derecha de la espalda se la daban al sacerdote que ayudaba en el proceso. El que ofrecía el animal lo tenía que llevar, imponer la mano en la cabeza del animal, decir agradecimientos a Dios, degollarlo. Y no se especifica si también todo el proceso, porque el sacerdote participaba, ya sea que ayudaba cortando todas esas partes o que simplemente los ponía y se aseguraba que todo fuera consumido. Pero de esta ofrenda en particular le correspondía el pecho y la parte derecha de la espalda. Así que se ofrecía la grasa a Dios y luego parte de la carne al sacerdote. Y el resto se lo comía el que llevaba la ofrenda, junto con su familia y sus amigos. Ahora, ¿qué tantas personas pueden comer si llevas una res pequeña? Pues fácil, sobra, ¿verdad? Para que invites a toda la familia. Bueno, cuando nos dice es una comida, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato, es algo que le agrada a Dios y literalmente lo consume. Entonces, recordemos que era sacrificio de comunión, un sacrificio por alianza o amistad, ofrenda de paz. Proviene de Shalom, compensación, es decir, un sacrificio en agradecimiento. Entonces, esto no era obligatorio. La persona voluntariamente iba y ofrecía eso para Dios, invitaba a su familia, a sus amigos, le tocaba una parte al sacerdote. Simbólicamente, Dios participaba en la comida. ¿Por qué? Por lo que se ponía en el altar. Entonces, fíjate lo que sucedía. Lo pones en el altar, Dios, entre comillas, Dios participa, Dios come contigo, ¿verdad? El sacerdote come contigo y tú, tu familia y tus amigos comen. Están comiendo, literalmente están comiendo con Dios. De ahí que viene un sacrificio de comunión. Están conviviendo con Dios. ¿Me explico? Entonces, para hacer este sacrificio, tenías que haber hecho el sacrificio de holocausto y la ofrenda de cereal, que vimos que al principio la ofrenda de cereal era voluntaria y más adelante se especifica que siempre tiene que ir junto con el holocausto. Entonces, fíjate lo que se está transmitiendo. Voy a acercarme a Dios, tengo que poner las manos sobre un animal sustituto, sin mancha, sin defecto, macho, confesar todos mis pecados, matar al animal porque muere en mi lugar. Era propiciación por el pecado. ¿Qué significaba propiciación? Apaciguar la ira. Dios ya no iba a descargar su ira conmigo porque ya había sido pagado el precio por medio de un inocente. Junto con eso se tenía que ofrecer la ofrenda de cereal. ¿Cuál era el propósito de la ofrenda de cereal? Por la palabra hebrea original era una ofrenda de un menor a un mayor. No menor de edad, sino en estatus. De un inferior a un superior. Era una muestra de gratitud. Le llevabas parte de la comida que Dios te dio, pero tú no participabas de esa comida. Era una parte consagrada a Dios y se daba un puño a Dios y el resto al sacerdote, o a los sacerdotes porque se repartía entre todos. Para llegar al sacrificio de comunión tenías que pasar por esos, porque entonces ya puedes relacionarte con Dios sin temor a morir por tu pecado. Es el sacrificio de comunión el que indica que estás en paz con Dios y le convidas. Estuve investigando en el contexto cultural, resulta que casi nunca mataban un animal para comer su carne. Era muy lujoso, muy costoso hacer eso, porque perdías mucho. En lugar de estar beneficiándote de todos los productos que el animal va a generar y sus derivados, matarlo para comértelo era un lujo que muchos no se podían dar. Entonces, para llevar este tipo de ofrendas, porque realmente algo muy bueno había pasado, estabas muy agradecido con Dios, querías celebrar lo que Dios te ha dado, y una muestra de esa gratitud era hacer ese banquete lujoso que nunca haces, pero que estás invitando a Dios, al sacerdote que te ayudó, a tu familia y a tus amigos, y juntos se echan una buena carne asada. Que acá en el norte somos buenos para eso, nomás que nunca convidamos a Dios. Porque sí, lo ponemos en el altar, pero no la comemos nosotros. No dejamos que se consuma. Y tampoco le estoy diciendo que el mejor corte dejen que se queme en el asador.
Eso ya no, eso es para Dios, van a decir, no, eso ya no aplica, ¿verdad? No vayan a sacar ideas. Hernán nos enseñó que tenemos que darle un pedazo de carne. No, ahorita vemos un poco más de eso, pero eso ya no aplica. El punto es que hacen una carne asada para celebrar. Fíjate, en el norte somos bien bíblicos. ¿De cuál bíblicos? Ni lo hacen pensante de Dios, pero la esencia de celebrar, dice que en el norte, oye, vino la pandemia, pues una carnita asada no para celebrar. Abrieron más el aforo, pues una carnita asada para celebrar. Cumples años, una carnita asada. Fíjate, la misma esencia. Estoy bien contento con Dios, una carnita asada. Pero lo mejor del animal, lo mejor de la carne asada, por así decirlo, del evento, lo mejor es la grasa y nadie vamos a comer de esa. Dios ha demandado esa grasa para él. Y ahí suena, bueno, a mí me sonaba muy extraño. ¿Por qué? Pero antes de llegar a ese punto, quiero que analicemos o pensemos a qué apunta. Fíjate bien, el proceso que Dios está ordenando que se debe de seguir para poder tener comunión con Él. Si tú quieres deleitarte por lo que Él ha hecho, convidas a Dios, quien come contigo, y al sacerdote, que es una especie de como mediador, ¿verdad? Que me ayuda a estar en paz con Dios. ¿Se parece eso a algo en el Nuevo Testamento? La mesa del Señor. Fíjate bien. ¿Por qué Jesús instituyó la mesa del Señor? ¿Qué nos recuerda? Dos cosas principales nos enseña el apóstol Pablo. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, ¿verdad? Es por medio de Jesús que podemos sentarnos a la mesa. Y esto de sentarse a comer en la mesa es lo que habla el sacrificio de comunión. Es una manera en que en aquel entonces, en aquellas regiones y acá en el norte, representa una amistad, un vínculo. Puede ser como en el caso de Abraham, que era reconocido por su hospitalidad. De hecho, todas las personas de aquellas regiones son reconocidos por su hospitalidad. Y Abraham, sin saber, hospedó a Dios y a dos de sus ángeles, ¿verdad? Y les dio de comer. Era una forma de manifestar esa cercanía. Hacia el extranjero, una enorme muestra de amor, porque nadie hacía eso. Pero hacia los tuyos, un vínculo muy íntimo. Por eso Jesús dijo que cenaría con nosotros, Él y el Padre. Bueno, es el mensaje de la iglesia de la Odisea. Si abro la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Está hablando de una relación estrecha. Ahora, en la última cena, Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Partimos el pan y la copa, dice el apóstol Pablo, porque es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero ¿qué tiene que ver eso con que podamos tener comunión? Que Jesús participaba en la cena. Y hoy en día sabemos que no estamos diciendo que Jesús se convierte en el pan, ¿verdad? El pan es un símbolo, pero Jesús está presente. ¿Cómo lo sabemos? Porque nosotros estamos en Él, dice la Escritura, y Él está en nosotros. Entonces, Dios mismo está presente en la mesa del Señor. ¿Y el sacerdote? Jesús es nuestro sacerdote, ¿verdad? Hebreos 7:27. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Fíjate, Él es el sacerdote, nuestro sumo sacerdote, y el animal que se ofrece es Él mismo, y Él es nuestro Dios. En la mesa del Señor están exactamente los mismos elementos que en el sacrificio de comunión. Está la víctima, está a Dios a quien se le convida de forma simbólica por medio del altar y al sacerdote que ofició. Pero en la mesa del Señor, Dios, la víctima y el sacerdote están en la persona de Jesús. Y nosotros compartimos del pan que Jesús mandó que hiciéramos, recordando que por el nuevo pacto tenemos comunión con Él. Por eso es que nosotros no necesitamos separar un pedazo de carne que se consuma para Dios. La víctima fue Él. Él se ofreció a sí mismo. Él comparte con nosotros la comida porque está en nosotros y nosotros en Él. La ofrenda de comunión o el sacrificio de comunión apuntaba a lo que ahora los creyentes tenemos por gracia. Que podemos disfrutar de una comida cuando nos reunimos en la mesa del Señor
y hay que pensar en reactivarla porque la pandemia nos ha dejado. Hemos hecho nada más la parte memorial de recordar lo que Jesús hizo, de reconocer que somos un cuerpo por medio de Jesús, pero no hemos podido hacer la parte del ágape, lo que le llaman la tradición, la iglesia primitiva, la parte del partimiento del pan que ves en la carta a los Corintios, que Pedro también advierte sobre cuando partimos el pan, hay incrédulos entre nosotros. Eso de partir el pan está aquí representado en el sacrificio de comunión. Es la manera en que nos acercamos confiadamente a Dios y le convidamos de lo que Él nos ha dado. ¿Me explico? Entonces veamos brevemente los 3 sacrificios que hemos visto. Primero, en el capítulo 1, los holocaustos. Era el sacrificio para hacer propiciación de sus pecados, para que la ira de Dios no me destruya. Todos debían hacerlo sin excepción. El animal debería ser un macho, sin defecto. Todo el animal, el holocausto, se consumía en el altar porque era totalmente para Dios. Y por cuestiones económicas eran permitidas las aves, ¿verdad? El más pobre, como este es un sacrificio obligatorio, pues el recurso que tenía era un ave. Luego la ofrenda de cereal, ofrenda que representa el alimento que has recibido de parte de Dios, lo que necesitas para vivir. Reconoces, al llevarle a Dios parte de lo que Él te ha dado, lo reconoces como superior a ti, como tu proveedor y tu sustentador. Al principio era voluntaria, luego se especifica que debe ofrecerse siempre con el holocausto. Se sazonaba con aceite y sal para los que lo iban a consumir, los sacerdotes, pero el oferente no probaba nada de esa ofrenda. En este sacrificio voluntario es por gratitud y era un banquete, era un lujo, una excentricidad, algo que realmente lo hacías porque estabas feliz y contento por lo que Dios te ha dado. Convidabas a Dios, al sacerdote, tú, tu familia y tus amigos, y juntos, simbólicamente Dios por medio del altar y lo que se quemó, juntos se echaban una carnita asada, felices compartiendo la alegría. Pregunta, ¿por qué en el sacrificio de comunión no están permitidas las aves? Pues mira, si es compartir a todos la carne, ¿qué tanta carne le vas a sacar a un ave? Ni un pollo alcanza para todos, ¿verdad? Imagínate, llevas una tortolita. ¿Qué le haces? ¿Cuánta grasa tiene la tortolita? ¿Cuánto le va a tocar al sacerdote? ¿Y cuánto a ti, a tu familia, a tus amigos? Pues no aplica. No sirve el sacrificio de aves como para comunión, porque no haces eso cuando convidas a alguien. No haces eso cuando celebras. ¿Me explico? Este sacrificio era una celebración. Por eso no están permitidas las aves, porque no tienen nada que ver con un banquete. La carne no sería suficiente definitivamente para ninguno de ellos, ni para una sola persona. No expresa el sentido del sacrificio de comunión. Ahora, la última parte de ese versículo, toda la grasa pertenece al Señor. Y ahí la pregunta es, fíjate bien este ejemplo. Yo digo, no he escuchado a un ateo que razone así, pero seguramente lo harán. Piensa, invitas a comer a tus hijos. Bueno, no que los invites, dicen, si tú una vez me quieres invitar a comer, tienes que traerme carne de res, una oveja o un cabrito asado. Pero lo mejor me lo das a mí. Ustedes no van a comer nada de la grasa es mía. Si quieres que yo vaya a tu fiesta, si quieres que yo vaya a tu banquete, ninguno va a comer la grasa. Eso es lo mejor del animal. Esa me la como yo. ¿Queda claro? ¿Cómo se vería eso desde la perspectiva de mis hijos o alguien que dice, ay, Hernán invita a sus hijos, pero no quiere que nadie se coma la grasa, que la grasa es para él, dice? Y es lo más sabroso y nadie se la debe de comer. Solamente Hernán se la quiere comer. ¿Pensarías que soy un egoísta o no? ¿Quién de aquí pensaría, no, pues sí, Hernán se merece siempre lo mejor? Ahora, a la fuerza, dices, bueno, Hernán, ¿qué? Ningún ser humano, pero Dios, bueno, Dios sí se merece lo mejor, pero a la fuerza,
¿No te parece eso algo muy extraño? O sea, ¿no sería mejor que si yo soy papá y mis hijos me invitan a comer y yo siguiera el ejemplo de Cristo? Yo diría, hombre, ustedes cómanse la grasa, a mí déjenme lo que sea. O cuando te dan pollo, el más humilde se come la alita, ¿verdad? El más pomposo se come la pechuga. Ya hay los más o menos, pues la pierna, y ahí van. Pero el más humilde, pues, ay, la alita, mira. Y no se queja. Ahora, tú pensarías que si Cristo lo invitas a comerse un pollo, te diría, la pechuga es mía, ustedes cómanse lo demás. ¿No te parecería contrario a las enseñanzas de Jesús? ¿Mm? Entonces, ¿cómo explicamos que Dios diga, la grasa es mía? No se la va a comer literalmente, ¿verdad? Imagínate todos viendo cómo se quema la grasa ahí en el altar. No la puedes probar porque está prohibido. Porque Dios prohibió, y en el versículo 17, prohíbe que consumas la grasa. ¿Cómo explicamos por qué Dios hace esto? Esto parece lo opuesto a lo que Jesús enseñó. ¿Me explico? Sí ven el problema, ¿verdad? Suena como que Dios es así como que egoísta. ¿Por qué no? Mejor dice, hijos, cómanse la grasa. A mí quémeme, no sé, ahí lo más feito del animal. Al cabo yo ni me la como, ¿verdad? Dios ni hambre tiene. Él no necesita nada. ¿Por qué pedir la mejor parte para él si ni siquiera se la come? ¿Mm? Bueno, aquí es la parte en la que no debemos olvidar que todos estos sacrificios son un símbolo, apunta a algo. ¿A qué está apuntando eso de que Dios pida la grasa para sí? ¿De qué está hablando? Creo que Jesús enseña dos parábolas muy breves que nos ayudan a entenderlo. Vamos a Mateo 13, versículo 44 al 46. Mateo 13, 44 al 46 dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, las parábolas están diseñadas para que el no regenerado no las entienda. ¿Verdad? Jesús dijo, para que por más que oigan, no entiendan. Pero le dijo a sus discípulos, a ustedes se les ha concedido entender los secretos del reino. Entonces, ¿cuántos son nacidos de nuevo? Deben entender la parábola. Ellos, no tengo ni idea. O sea, tengo malas noticias. No, no te creas. Porque también Dios ha instituido pastores y maestros, ¿verdad? Para que enseñen. Todos nos beneficiamos de un maestro. En última instancia es el maestro supremo es Jesús. Su Espíritu Santo nos enseña lo que Él dijo. Pero, ¿cómo entendemos esta parábola? Bueno, la perla de gran precio es el Evangelio. El tesoro escondido es el Evangelio. Quien lo encuentra, vende todo con tal de tenerlo. ¿Me explico? Se supone que eso es lo que pasa con el que ha nacido de nuevo. El que se sabe pecador, le pide a Dios perdón, se arrepiente y es perdonado de todas sus deudas, una deuda impagable, es el máximo tesoro que tiene, es la perla de gran precio, porque jamás en la vida él pudo haber obtenido semejante regalo. Por eso es que el cristiano se llama a sí mismo siervo de Jesucristo, en el sentido de que no hace su voluntad, busca hacer la voluntad de su Salvador. Todo, dice Pablo, todo es estiércol comparado de ganar a Cristo. Esa es la esencia de estas parábolas. Ahora piensa, tú estás acercándote a Dios, tu hacedor, tu sustentador, tu proveedor. Ha provisto un medio incompleto, pero había sacrificios para que yo pueda acercarme a Él sin ser consumido. Es el Dios que hacía que la montaña temblara. El Dios que abrió el mar rojo y destruyó a los egipcios. ¿Cómo le haces para acercarte a Él? Bueno, instituyó estos sacrificios que apuntaban a Jesús, que nos dice el Nuevo Testamento, no quitaba los pecados, era un recordatorio constante de lo que iba a suceder. Pero entonces me puedo acercar a Dios, soy bendecido por Él, lo convido
¿Qué le llevo a Dios? ¿Qué le correspondería a Dios de lo que le lleve? ¿Cuál es el equivalente entre llevarle una ofrenda animal y el haber encontrado la perla de gran precio? Lo mejor es para Dios. Esa es la esencia del cristiano, esa es la esencia del que se acerca a Dios. Dios es su máximo, es lo mejor que tiene y nada se compara. Y voluntariamente lo da todo por gratitud. Entonces, cuando Dios dice, la grasa es mía, no es porque Él la necesite, ni siquiera se la va a comer. Está diciendo, esto apunta a lo que el que se acerca a mí, eso lo describe. Eso es, por eso dice, la grasa es mía, nunca la consuman. El verdadero Hijo de Dios, el que se acerca a Él, lo ve como lo más valioso, a Él le corresponde lo mejor. Lo que tengamos, lo mejor es para Dios y lo hacemos por gratitud, no por obligación. Aquí Dios lo instituye a la fuerza porque está lidiando con personas no regeneradas que tienen que entender, como dice el apóstol Pablo, que esto apuntaba a Cristo. Toda la ley, todos los sacrificios, todo esto apuntaba a Cristo, a la manera en que Dios iba a resolver todo este problema definitivamente, pero que a los israelitas se les permitió en forma parcial poder acercarse a Dios, como dice el apóstol Pablo, pasando por alto los pecados de antes hasta que llegara Cristo. Entonces el hecho de que Dios demande la gracia para sí no es un acto egoísta, realmente demuestra que quien se acerca a Él tendría que darle toda la gracia a Dios, lo mejor. Está reflejando lo que hace un nacido de nuevo, uno que se acerca a Dios. Por eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando analizamos todos estos reglamentos. Se supone que apuntan a lo que debería de ser, apuntan a lo que nosotros tenemos. Por eso es muy triste que los cristianos no traten las cosas de Dios como si fuese lo más valioso, se contradicen gravemente. Por cualquier cosa no van a la iglesia, por cualquier cosa cambian las cosas de Dios. Lo más claro es el día del Señor. ¿Cómo? El día del Señor lo toman como una opción. Pues si puedo voy, si no, no pasa nada. Dios sabe que se me complicó. No se parece en nada a la perla del gran precio, ni al tesoro escondido, ni a la ley de que la gracia es de Dios. Somos muy malagradecidos muchas veces. Entonces, Levítico 3:17 dice, este será un estatuto perpetuo, para los descendientes de ustedes, donde quiera que habiten, no se comerán la grasa ni la sangre. ¿De qué está hablando? En su contexto, vacas, ovejas y cabras. Son los sacrificios que explicó. No se comerá la grasa ni la sangre de ellos, dice el comentario de Helicos. Es decir, la ley de no comer grasa de res, ni de oveja o de cabra será obligatoria para los israelitas a lo largo de todas las generaciones futuras y se aplicará a cualquier lugar donde ellos habiten. Pero si entendemos por qué, tiene sentido. Su pueblo vive bajo la ley de que la grasa le corresponde a Dios. Es lo que describe el nacido de nuevo, el deber ser del nacido del nuevo. Todos debemos crecer cada vez más a la estatura de Cristo, quien dijo, yo no hago nada más que las obras de mi Padre. Todo lo que yo digo es porque del Padre lo oí y yo lo comunico. Fíjate bien, Jesús no adjudicó ninguna de sus obras a sí mismo. Todo era para Dios. Hizo siempre la voluntad de Dios, por eso es sin pecado, que Dios nunca le manda pecar a nadie, ¿verdad? Jesús es sin pecado, obedeció fielmente todas las instrucciones de Dios. Y Pablo dice, yo soy siervo de Jesús. Y ese es el deber ser que buscamos. Como dijo Juan el Bautista, yo menguo para que Él crezca. Cada vez es menos lo que yo quiero y más lo que Él quiere. El cristiano va madurando conforme se va negando a sí mismo. Y dicen, oye, pues qué vida tan triste. No haces nada de lo que tú quieres. Es al revés. El hecho de ser siervos de Dios es lo que nos libera de nosotros mismos. Porque somos nosotros los que nos hacemos infelices, con las malas decisiones que tomamos y las cosas malas que hacemos. La libertad nos condena, pero la sujeción a Dios nos libera, porque Dios solo manda lo bueno.
lo que nos hace bien. Así que cuando decimos, ya no vivo yo, como dice el apóstol Pablo, más vive Cristo en mí, estoy diciendo que al mismo tiempo cada vez soy más feliz por todas las consecuencias positivas que trae la obediencia a Dios. ¿Me explico? Ahí viene el concepto shalom. Shalom no es algo que un día te levantas así como que, ay, estoy bien feliz. Shalom, shalom. No, no, no. El shalom se construye. Viene de obedecer a Dios, de conocerlo, de guardar sus mandamientos. En el Antiguo Testamento tiene que ver con la ley, la obediencia a Dios y cómo experimento las bendiciones de obedecer a Dios. En el Nuevo Testamento tiene que ver con la santidad, el cada vez ser menos yo y más Él. Ahí es donde está la felicidad. Ese es el shalom. Por eso cuando hablamos del día de reposo, el séptimo que le corresponde al Señor, es un día en el que haces alto de tus actividades. ¿Por qué? Porque si hiciste lo que te corresponde en 6 días, disfrutas el séptimo. Y la pasas bien y puedes convivir con los demás porque eres un buen administrador, eres un buen mayordomo, estás haciendo las cosas con justicia y con rectitud. El séptimo lo vas a disfrutar. ¿Por qué no lo estamos disfrutando? Por nuestro pecado. ¿Se entiende? Entonces, fíjate, ¿cuál es el modelo que Dios dice para su pueblo? Su pueblo, cuando está agradecido, celebra con lujos, un banquete, y le convida a Dios. No es egoísta, no hace el banquete para mí, para los míos y ya. No, va y le dice a Dios, lo mejor es tuyo y a los que te sirven, que eres el sacerdote, ¿verdad? Y nosotros nos vamos a gozar juntos. La felicidad compartida, compartiendo a los demás. El concepto de koinonía en el Nuevo Testamento entre los hermanos en Cristo. ¿Se entiende? Los israelitas a la ley, a la fuerza. Los cristianos por gratitud. Pero debería de ser así. Traer una ofrenda a Dios tiene que ver con esto. Él me ha dado, yo le doy a Él. Cuando dice, el obrero tiene derecho a su salario, es como el sacerdote. El sacerdote en aquellos tiempos, los levitas, están sirviéndole a Dios, tienen derecho a su salario. El pueblo compartía de sus bendiciones para que ellos tuvieran sustento. Es el mismo modelo que propone para su iglesia. Que vive del Evangelio, perdón, el que obra en el Evangelio puede y en algunos casos debe vivir del Evangelio. Sin embargo, el apóstol Pablo decía, para mí mi orgullo es hacerlo gratuitamente. Pero podemos ver que hay mucha analogía, mucho paralelismo entre lo que la ley de Moisés apuntaba y lo que nosotros estamos viviendo. Y debemos comprenderlo muy bien para la hora que vamos a interpretar el Antiguo Testamento y la ley, decir, ojo, no es que Dios quiera la grasa y las tripas de los animales, es que es lo mejor para Él. Quien es de Él, así lo va a hacer siempre. Y es una invitación. A los israelitas era, lo haces a la fuerza. No hay amor ahí. No es algo que se hace por amor cuando está forzado. No es algo que se hace voluntariamente. Los sacrificios de comunión sí, pero para estar a cuentas con Dios era obligatorio todo lo demás. Nosotros Dios no nos demanda nada. Dice, oye, estaría buena idea hacerlo ley otra vez, para que lo hagamos. Pierde el sentido del nuevo pacto. Sus hijos, los que lo aman, se encuentran a sí mismos haciéndolo de esta manera. En su forma de vivir, en su forma de hacer. Lo ves con mucha claridad cuando hay que servir en la iglesia. Es muy fácil detectar a aquel que tiene a Dios como su tesoro, lo que es valioso. Se le ve el empeño que pone en hacer las cosas, la disposición para hacerlo. Claramente se ve también lo contrario, cuando les es una carga pesada, cuando hay excusas para todo, no puede, nunca se les acomoda. No, la grasa no se la estás dando a Dios, te la estás quedando tú. ¿Me explico? Hay mucho que podemos aprender de la ley, ¿verdad? A la hora que la aplicamos en el contexto del Nuevo Testamento. Y la ley refleja lo pecadores que somos, ¿estamos de acuerdo? La ley es para reflejar nuestro pecado. La ley no nos cambia. La ley no nos hace avanzar. La ley nada más acusa y nos deja ver lo malvados que somos. Por eso, no me acuerdo dónde está esa referencia. La ley es como un espejo. Te muestra
el verdadero tú, no lo que tú crees que eres, el verdadero tú. Cuando ves los parámetros de la ley y lo que tú haces, te das cuenta de lo miserable que eres. Así que se acaba el capítulo y hasta ahí nos quedamos el día de hoy. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, porque empezamos más tarde, pero no hay que irnos tampoco tan tarde, ¿verdad? Para estar más o menos en los mismos horarios. Como quiera, Levítico como que se ajusta porque los capítulos son cortos y podemos irnos más rápido, pero son muy interesantes. Quien piense que Levítico es un libro aburrido, no lo ha leído como debe de leerlo. Hay mucho que podemos conocer de Dios y mucho como poder nosotros compararnos contra el estándar que Dios demanda y darnos cuenta de los niveles tan bajos que tenemos comparado con el estándar y la necesidad que tenemos de acercarnos a Él. ¿Cuántos estamos siendo siervos malvados, pero por dentro estamos confiados de que somos sus hijos? Qué gran sorpresa se van a llevar todos aquellos cuando Jesús les diga, apártense de mí. Ninguno de nosotros debe confiarse que porque viene a la iglesia se va a salvar. ¿Le das a Dios la grasa? Ahí revela quién eres. Dices, no, la grasa me la estoy comiendo. Bueno, estamos en el periodo de gracia. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Llegará el día en que se cerrará la oportunidad de arrepentimiento y vendrá el juicio. Pero mientras ese día no llega, arrepiéntete. Si te arrepientes, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Así que vamos a orar, Señor. Te damos muchas gracias por toda la paciencia que has tenido con nosotros. Enséñanos, Padre, a compararnos constantemente con el estándar necesario para estar contigo. Sabemos que gratuitamente, Señor, nos has declarado justos. Perdonaste toda nuestra deuda. Pero te rogamos que no nos dejes, Señor, ser negligentes. Que no nos permitas hacer lo que nos parezca mejor. Queremos ser tus siervos, Señor. Menguar nosotros y asegurarnos de que tú vayas creciendo cada vez más en nuestras vidas. Líbranos del engaño de que hacer nuestra voluntad nos trae felicidad. Por nuestra voluntad somos tan miserables. Muéstranos, Señor, que la obediencia a tu palabra, crecer en santidad, ahí está la felicidad. Hacer lo que nos has pedido que hagamos. Encontrarnos haciendo tu voluntad en cualquier área de la vida. Esa es la felicidad. Esa es la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, enséñanos a ser agradecidos, a reconocerte, Señor, como nuestro proveedor. Nos envolvemos en nuestras rutinas, en nuestros trabajos. Concluimos que lo que ganamos es nuestro y lo merecemos por nuestro esfuerzo. Y se nos olvida que eres dueño de todas las cosas. Solo somos administradores, Señor, de todas tus pertenencias, de todas tus propiedades. Líbranos de pensar que poseemos lo que tenemos y hacemos con ello lo que queramos. Señor, líbranos. Líbranos de esa idea que proviene del mundo, mas no de tu palabra. Enséñanos a ver lo que tenemos como arrendado en calidad de préstamo, condicionado a que lo multipliquemos para gloria de tu nombre. Enséñanos a ver vernos a nosotros mismos como los mayordomos que somos, de manera que nos esforcemos en hacer siempre lo mejor, no con el propósito de enriquecernos, no con el propósito de engrandecernos, sino con el propósito de glorificarte, para que las ganancias sean tuyas, para que el mérito sea tuyo, Señor. Que quede claro, como con los apóstoles, hombres indoctos que se ve que han estado con Jesús. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Perdónanos porque nos hemos reservado la gracia para nosotros. Perdónanos, Señor, porque en lugar de darte lo que mereces, te hemos dado lo que nos sobra. No tomes en cuenta nuestro pecado, Señor. Por la sangre de Cristo derramada una sola vez y para siempre, tú nos has declarado justos. Cámbianos, Señor. Danos el arrepentimiento que necesitamos
para que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, Señor, con una conciencia limpia. Como Pablo le aconsejó a Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque hace buen uso de la palabra de verdad. Gracias, gracias por tu perdón, gracias por tu poder en nuestras vidas, cambiándonos de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responderlas. Ya hay varias preguntas aquí. Está el código QR para que se agreguen si no estás en nuestro grupo de WhatsApp. Si estás en línea, escribe en los comentarios, ya sea de Facebook o de YouTube, y aquí lo canalizarán al grupo de WhatsApp. Las contesto conforme vayan llegando. Si no tiene nada que ver con el tema, la mando final, y normalmente los miércoles sí hay tiempo para responder las que se van al final. Empiezo a contestar, dice la primera, Blanca Solórzano, buenas tardes, pastor. Este texto se puede usar para demostrar que María necesitaba ser expiada porque era pecadora o no. Pues mira, no sé a qué texto te refieres con exactitud, pero no creo que lo puedas deducir directamente de ahí. Está hablando de los israelitas en un sentido genérico, sí. María era israelita, sí, pero no es porque era israelita, sino porque es hija de Adán, ¿verdad? ¿Mande? El versículo está abajo. Gracias. Dice, y él los ofrecerá delante de Jehová y traerá expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para lo que diera a luz hijo o hija, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces las 2 tórtolas o 2 palomas, uno del holocausto y uno para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Levítico 12:8. Siempre son preguntas separadas, por eso nada más leí la primera. Y te adelantaste mucho, estamos en Levítico 3, ¿verdad? Está citando el Levítico 12. No, en este caso, declarar a la mujer limpia tenía que ver con una limpieza ritual, no con respecto al pecado, ¿verdad? Era una impureza ritual, no está hablando de perdonar su pecado por el flujo de sangre, está hablando de las medidas sanitarias necesarias de aquel entonces para tener una vida saludable. Así que no, este pasaje no tiene nada que ver con María y su necesidad de ser salvada. María misma lo dijo, que se regocijaba en el Señor su Salvador. En el momento que dice que es su Salvador, reconoce que tiene pecado. Esa es la evidencia más clara de que María se sabía pecadora. Siguiente, Blanca Solórzano también, pastor, ¿no sería también que la grasa era beneficiosa por el pueblo de no comerla para su salud? Porque si ellos comerían, también tendrían problemas de salud, como el colesterol. Bueno, eso tendría sentido si fuese algo común, pero como lo comenté, era algo muy poco frecuente. Era algo que era, digamos, meritorio por una situación particular. Así que no creo que haya sido la medida de que para que no se engorden y se les saturen las venas de colesterol, porque aparte el estilo de vida que llevaban sería muy difícil que llegaran a ese punto. Más bien tiene que ver con lo que la propia Biblia refleja sobre la grasa, en el sentido de ser lo mejor de lo mejor. De nuevo, Blanca Solórzano dice, cuando dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable a Dios, ¿a qué se refiere? A que somos sus siervos. Mira, el holocausto se quemaba el animal completo, porque el animal completo simbólicamente subía a Dios, ¿verdad? La víctima por nuestro pecado era entregada totalmente a Dios. Cuando el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos los sacrificios, estamos diciendo, ya no vivas para ti, no vivas buscando tus deleites, no hagas lo que mejor te parece. Todo tú estás muerto, ¿verdad? Fuiste resucitado, regenerado. Dice Pablo, el viejo hombre queda atrás, ya no le hagas caso, las vestiduras viejas ya no te las pongas, ponte las nuevas vestiduras, revístete del nuevo hombre. Tú eres quemado en el altar en el sentido de que ya no existes tú, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Esa es la esencia de por qué somos comparados con un sacrificio, la entrega total de nuestras vidas a Dios. Y ya. ¿Hay alguien que está escribiendo? Bueno, no se presione el que está escribiendo. Dice, Lázaro Garza, ¿hasta qué edad en la Biblia se considera que una persona niño o que al morir vaya al cielo sin juzgar sus pecados?
no se especifica la edad. Los judíos consideraban que a partir de los 12 años ya eran responsables de sus propias decisiones, pero no se especifica la edad en la Biblia. Literalmente Dios menciona que los niños que no saben distinguir entre el bien y el mal, o su izquierda o su derecha, los menciona así literalmente, haciendo referencia a que no tienen todavía, digamos, una culpa consciente de sus pecados porque no saben discernir, pero no se especifica la edad, lamentablemente. Me imagino que hay sabiduría de Dios en eso, ¿verdad? Variará de cultura en cultura, variará de tiempo en tiempo, no en todos los casos sería igual. Creo que sí sería un error decir los 12 años para todos por igual, porque hay niños que ya han sido muy corrompidos, más pequeños, que cometen crímenes atroces, debieran ser juzgados como adultos y la edad lo impide, porque lo que hicieron no es algo accidental o algo hecho por ignorancia, sino fríamente planeado, ¿verdad? Premeditado. Entonces creo yo, mi opinión personal, que por eso no se especifica una edad. Hay que evaluar cada caso, cada situación. Pero creo que es bíblico decir, hay una edad en la que no se le puede juzgar culpable por sus acciones porque no tiene todavía control de sí mismo o conciencia de la maldad que está cometiendo. Siguiente pregunta, Ana Chapa, dice Santiago 1, 23 al 25, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira al rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Creo que esto es una referencia al pasaje que yo mencionaba, pero no es este al que me refiero. Igual, no me acuerdo de las palabras como tal, por eso no tengo ni idea de dónde está, pero lo voy a buscar. Como ya me acordé también, busqué la pregunta y se me olvidó decir, alguien preguntó cuando vimos el tema del holocausto, y qué tenía que ver con lo de los nazis, ¿verdad? Bueno, lo encontré. Resulta que la palabra holocausto, aunque en términos bíblicos hace referencia a la ofrenda totalmente quemada, también se utiliza la palabra como destrucción total. Entonces, se le llama el holocausto nazi por la enorme destrucción que trajo hacia el pueblo judío y los homosexuales y los gitanos. Pero no tiene nada que ver con el holocausto bíblico. Y son todas ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Ya les debía la del holocausto nazi y ni me acordaba. Bueno, ya me acordé. Avisos. Las ventas, bueno, lo van a poner ahí. Nuestros hermanos que traen de sus propios medios, de su propia creatividad, traen para vender, para compartir por medio de un costo y que las ganancias sean para la iglesia junto con lo que se invirtió, con el propósito de que se recauden más fondos. Pues ahí está, para que lo tomemos en cuenta. Sabemos que si compramos, estamos ayudando a la iglesia. Y la caja de las ofrendas, para que siga funcionando. Les informo también que ya esta semana, gracias a Dios, no sé si ya está activa o no, pero ya tenemos la cuenta oficial de Árbol Plantado como persona moral. Y estamos buscando la mejor forma de publicarla para que todo aquel que estaba ofrendando en las tarjetas que habíamos dicho que eran temporales, ya no lo haga, él lo haga a la cuenta directamente. Había problemas con esas cuentas temporales que había ahí, uno no se podía, bueno, ya se va a poder hacer directo a la cuenta de Árbol Plantado y más adelante buscaremos publicarlo para que si alguien quiere hacerlo directamente, pues lo haga. Ahora sí, es todo, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias a todos por estar aquí. No se les olvide que el horario ya cambió para el próximo miércoles. Vayan con cuidado y si Dios quiere nos vemos el domingo para seguir estudiando fundamentos. Gracias.